¿Sabías que Gene Hackman murió solo y abandonado después de la muerte de su esposa y cuidadora? Las muertes de estas celebridades conmocionaron al mundo entero, dejando un legado de misterio y algunas preguntas que continúan sin respuestas al día de hoy. Vamos a verlo. Gene Hackman, uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, falleció en marzo del 2025 y su partida ha dejado una huella imborrable en el mundo del cine. Según informa El País, Hackman murió de un fallo cardíaco apenas días después de que su esposa sucumbiera ante un virus letal, generando una cadena de tragedias que ha conmovido a sus seguidores. Esta noticia, publicada el 7 de marzo del 2025, ofrece un relato impactante de cómo una serie de eventos desafortunados sucedieron en la vida de este legendario actor, cuya carrera estuvo marcada por interpretaciones inolvidables en clásicos del cine. Por otro lado, BBC Mundo aporta una perspectiva adicional al señalar que las complicaciones asociadas al Alzheimer pudieron haber jugado un papel en su desenlace fatal. La combinación de esos factores, como el fallo cardíaco y la presión de complicaciones neurológicas, ha llevado a los expertos y al público a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, incluso para aquellos que han dejado una marca tan profunda en la cultura cinematográfica. Sin embargo, el legado de Hackman trasciende las circunstancias de su muerte. Durante décadas, ofreció al público interpretaciones que definieron el cine de varias generaciones, y su influencia sigue presente en la forma en que se concibe el arte dramático. La noticia de su fallecimiento ha generado no solo un profundo sentimiento de pérdida entre los amantes del cine, sino también un debate sobre cómo los factores médicos y las tragedias personales pueden entrelazarse para marcar el final de una carrera tan brillante. La conmemoración de su vida y obra se ha convertido en un homenaje colectivo que celebra su contribución al séptimo arte, dejando claro que a pesar de los desafíos y las adversidades, su legado perdurará en la memoria cultural. Selena Quintanilla. 31 de marzo de 1995. Un disparo en un motel de Texas silenciaba para siempre la voz de la reina del Tex-Mex. Pero, ¿sabías que Selena Quintanilla tenía apenas 23 años cuando su vida fue arrebatada por la persona en quien más confiaba? La historia es tan trágica como increíble. Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques, se había convertido en la mano derecha de Selena, pero tras bambalinas, algo oscuro se gestaba. La familia Quintanilla había descubierto que Saldívar estaba desfalcando dinero de los negocios de la cantante, sustrayendo aproximadamente $60,000. Ese fatídico día, Selena acudió sola al motel Days Inn para recuperar documentos financieros que Saldívar retenía, pero lo que debía ser un simple reencuentro terminó en tragedia. Selena logró correr hasta el vestíbulo del hotel, dejando un dramático rastro de sangre antes de colapsar. Pese a los desesperados intentos médicos por salvarla, Selena fue declarada muerta a las 13:05 horas. Casi 3 décadas después, Saldívar sigue encarcelada cumpliendo cadena perpetua, ya que en este 2025 le fue negada la libertad condicional. Lo más escalofriante es que en recientes declaraciones desde prisión, Yolanda afirma que el disparo fue un accidente y que ahora es momento de aclarar la historia. El legado de Selena trascendió su muerte prematura. Su último álbum, Dreaming of You, debutó póstumamente en el número 1 de Billboard 200, algo nunca antes logrado por una artista latina. Jennifer López la inmortalizó en el cine y su historia sigue inspirando a nuevas generaciones que ni siquiera habían nacido cuando ella partió. La pregunta que persiste es, ¿qué tanto habría alcanzado la reina del Tex-Mex si su vida no hubiera sido cegada en pleno ascenso? Lamentablemente nunca lo sabremos. Paul Walker, recordado mundialmente por su papel en la franquicia Fast and Furious, deja un vacío imposible de llenar tras su trágico fallecimiento el 30 de noviembre del 2013. Su muerte en un accidente automovilístico en Santa Clarita, California, conmocionó a millones de seguidores, colegas y familiares en todo el mundo. Walker no solo era aclamado por sus impresionantes escenas de acción, sino también por su compromiso con causas benéficas, su humildad y su carisma fuera de la cámara. El fatídico accidente que involucró un coche deportivo de alto rendimiento desató una investigación que puso de relieve la vulnerabilidad inherente de la fama y la rapidez con la que la vida puede cambiar. Los detalles del suceso, ampliamente difundidos por los medios internacionales, subrayaron la tristeza de perder a una figura tan carismática de manera tan inesperada. La imagen del accidente y los testimonios de quienes lo conocieron se convirtieron en un recordatorio de lo efímera que es la existencia, especialmente para alguien que vivió intensamente y dejó una huella imborrable. La noticia del fallecimiento de Paul desató una ola de homenajes en todo el mundo. Fanáticos, compañeros de reparto y organizaciones benéficas organizaron tributos para celebrar su vida y legado. Su memoria sigue viva en cada nueva entrega de Fast and Furious. Matthew Perry. ¿Qué pasaría si te dijera que la estrella de Friends no murió por accidente? La trágica muerte de Matthew Perry sacudió a Hollywood, pero lo que vino después fue aún más impactante.
El actor famoso por interpretar al sarcástico Chandler Bing fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su mansión en Los Ángeles el 28 de octubre del 2023. Los informes iniciales indicaban un aparente ahogamiento, pero la verdadera causa dejó a todos boquiabiertos: una sobredosis de una sustancia prohibida. La investigación reveló un oscuro entramado. Perry había recibido 27 inyecciones de aquella sustancia en los días previos a su muerte, la última apenas media hora antes de fallecer. Pero aquí viene lo más perturbador. 5 personas fueron acusadas en relación con su muerte, incluyendo a su asistente personal y a su médico. Kenneth Iwamasa, su asistente, confesó haberle inyectado la sustancia a Perry entre 12 y 15 veces en los días previos a su muerte. Pero lo más impactante es que su última inyección la administró justo antes de que Matthew entrara en el jacuzzi. ¿Recuerdas cómo el actor habló abiertamente sobre sus batallas contra la adicción? En su libro Amigos, Amantes y Aquello tan terrible, publicado apenas un año antes de su muerte, compartió haber gastado millones en rehabilitación y haber estado cerca de la muerte varias veces. Perry creía que la sustancia que consumía podría ayudarle con su depresión y ansiedad, pero en realidad se convirtió en su sentencia final. Esta tragedia nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes pueden caer víctimas de sus propios demonios. Y la gran pregunta que queda es: ¿será que alguien más estuvo involucrado realmente en su muerte? Lady Di. El 31 de agosto de 1997, una persecución mortal acababa con la vida de la mujer más fotografiada del planeta. Lady Diana Spencer, la princesa del pueblo, murió en un túnel de París, dejando una estela de teorías conspirativas que perduran hasta hoy. ¿Qué hacía realmente la princesa en ese Mercedes S280 junto a Dodi Al-Fayed? Se dice que la pareja huía desesperadamente de los paparazzi después de cenar en el Hotel Ritz. Como si fuera poco, su chofer Henry Paul conducía bajo los efectos del alcohol y a una velocidad vertiginosa de 105 km/h en un túnel limitado a 50. El impacto fue devastador. El Mercedes se estrelló contra el pilar número 13 del Puente del Alma. Dodi y el conductor murieron instantáneamente. Diana, gravemente herida, fue trasladada a un hospital donde los médicos lucharon durante horas por salvar su vida, pero a las 4 de la madrugada, la princesa de Gales fue declarada muerta. Sin embargo, lo más desgarrador vino después. El príncipe Harry, con apenas 12 años, confesó décadas más tarde que durante años creyó que su madre habría fingido su muerte para escapar de los medios. Creí que era parte de un plan y que ella aparecería en algún momento, reveló en su libro. La investigación oficial concluyó que fue un accidente causado por la negligencia grave del conductor y los paparazzi. Sin embargo, millones siguen convencidos de que existió una conspiración real detrás de su muerte. El funeral de Diana fue visto por 2.500 millones de personas en todo el mundo, convirtiendo su tragedia en uno de los momentos más compartidos de la historia. La princesa que revolucionó la monarquía británica terminó siendo víctima de la misma fama que la convirtió en leyenda. Brittany Murphy. Envenenamiento, moho tóxico o una extraña coincidencia, la muerte de Brittany Murphy es uno de los misterios más inquietantes de Hollywood y lo que descubrirás te dejará sin palabras. La estrella de Clueless y Sin City fue encontrada inconsciente en el baño de su mansión en diciembre del 2009. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero a sus 32 años, Brittany fue declarada muerta en el hospital Cedars-Sinai. El diagnóstico oficial: neumonía, anemia severa y múltiples medicamentos recetados. Pero esto fue solo el principio. Como si el destino hubiera preparado un macabro guión, apenas 5 meses después, Simon Monjack, su esposo, falleció en la misma propiedad y por causas espeluznantemente similares. 2 personas jóvenes, una misma casa y diagnósticos médicos casi idénticos. ¿Era casualidad o algo más siniestro? El padre de Brittany, Angelo Bertolotti, nunca aceptó la versión oficial. Años después, consiguió realizar análisis independientes que supuestamente revelaron altas concentraciones de metales pesados en el cabello de su hija, sugiriendo un posible envenenamiento deliberado. Él siguió insistiendo en que su hija no murió por causas naturales hasta su fallecimiento. La mansión del estilo mediterráneo que Brittany había comprado a Britney Spears se convirtió en centro de teorías sobre moho tóxico y contaminación. La madre de la actriz Sharon Murphy, quien vivía con la pareja, primero negó esta posibilidad, pero más tarde cambió de opinión, apuntando a la casa como culpable de ambas muertes. Otros señalan directamente a Monjack, descrito por muchos como un hombre controlador que mantenía a Brittany alejada de amigos y colegas. Las investigaciones revelaron que él había estado vaciando las cuentas bancarias de la actriz antes de su muerte. 15 años después, la verdad sigue sepultada bajo una lápida de Hollywood. ¿Qué secretos se llevó a Brittany Murphy? Es un misterio que, como su talento, parece destinado a perdurar eternamente.
Kobe Bryant. Esta leyenda de la NBA, cuya carrera inspiró a millones, dejó el mundo con el corazón hecho trizas tras su trágica muerte. El 26 de enero del 2020, Bryant perdió la vida en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, junto a su hija Gianna y a otros 7 pasajeros. La noticia conmocionó a la comunidad deportiva y al mundo entero, marcando el final de una era del baloncesto y dejando un legado imborrable de pasión, trabajo incansable y dedicación. El accidente se produjo en condiciones climáticas adversas y pese a las investigaciones que siguieron, la tragedia dejó muchas preguntas y un dolor profundo en aquellos que lo admiraban. Kobe no solo era conocido por su destreza en la cancha, sino también por su incansable ética de trabajo, su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos y su capacidad para motivar a generaciones enteras con su mentalidad Mamba. Su fallecimiento no solo afectó a los aficionados de la NBA, sino también a numerosas personas que encontraban en su historia un ejemplo de superación personal. Tras la noticia, el mundo del deporte se unió en un tributo global con homenajes que incluyeron desde murales en ciudades de todo el mundo hasta momentos de silencio en partidos y eventos deportivos. Las redes sociales se inundaron de mensajes emotivos recordando a Kobe como un guerrero incansable y un modelo a seguir. Además, su legado trasciende el baloncesto, convirtiéndose en un símbolo de determinación y resiliencia y continúa inspirando a quienes luchan por alcanzar sus sueños. Amy Winehouse, 27 años, 5 Grammys, una voz inconfundible y un último concierto que fue más un grito de auxilio que una actuación. Amy Winehouse, la diva del soul, con el delineado más reconocible de la música, vio cómo su brillante carrera se apagaba entre botellas de vodka y escándalos en tabloides. El 23 de julio del 2011, su guardaespaldas Andrew Morris la encontró sin signos vitales en su casa de Camden, Londres. La escena era devastadora. Botellas vacías de vodka, esparcidas por toda la habitación y una Amy que parecía dormir plácidamente. Las 24 horas previas habían sido una montaña rusa, ya que la cantante había estado sobria durante semanas, pero ese día decidió volver a beber. La autopsia reveló una cantidad brutal de alcohol por litro de sangre, casi 5 veces más que el límite legal para conducir en el Reino Unido. Esta intoxicación etílica masiva detuvo su corazón de forma súbita, pero lo más desgarrador es que Amy había intentado llamar a su médico 3 veces la noche anterior, pero nunca llegó a concretar la llamada. El fantasma de Blake Fielder-Civil, su ex marido y quien la introdujo en el mundo de las sustancias prohibidas, siempre sobrevoló su caída. A pesar de su divorcio en 2009, seguía tatuada con su nombre y obsesionada con un hombre que muchos consideran el artífice de su destrucción. Su último concierto en Belgrado, apenas un mes antes de su muerte, fue un espectáculo desgarrador, siendo vista tambaleándose en el escenario, olvidando las letras y siendo abuchada por 20,000 personas. La gira europea fue cancelada inmediatamente. Amy se unió al trágico club de los 27, junto a leyendas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain. Una voz única que, como cantaba en su hit Rehab, dijo no a la ayuda hasta que fue demasiado tarde. Chadwick Boseman. Este actor dejó una huella imborrable en la industria del cine. Nacido el 29 de noviembre de 1976 en Carolina del Sur, Chadwick se destacó por su talento excepcional y su capacidad para dar vida a personajes icónicos, desde Jackie Robinson en 42 hasta el rey T'Challa en Black Panther. Su habilidad para interpretar roles complejos lo convirtió en un referente en Hollywood. Lo que muchos admiradores desconocían es que Chadwick lidiaba con un diagnóstico devastador, cáncer de colon. A pesar de su enfermedad, nunca dejó que esto interfiriera en su pasión por la actuación. Con una admirable fortaleza, continuó trabajando en proyectos importantes filmando Black Panther mientras recibía tratamiento, por lo que su dedicación al arte y su compromiso con su salud son un testimonio de su carácter. El 28 de agosto del 2020, la noticia de su fallecimiento dejó al mundo en shock. A los 43 años, Chadwick Boseman no solo se llevó consigo una brillante carrera, sino también una inspiración para millones. Su legado trasciende las pantallas y su vida es un recordatorio de que la importancia de la salud y de vivir plenamente, incluso en los momentos más difíciles. Robin Williams, el actor y comediante cuya vida estuvo marcada por una brillante carrera y profundas luchas internas, nacido el 21 de julio de 1951 en Chicago, Robin se destacó rápidamente en el mundo del entretenimiento, ganándose el corazón del público con su humor único y su extraordinaria capacidad para improvisar. Su trabajo en películas icónicas como Good Will Hunting, Dead Poets Society y Mrs. Doubtfire lo consolidó como uno de los artistas más queridos de su generación. Sin embargo, detrás de su carisma y risas, Robin enfrentaba una batalla constante contra la depresión y la ansiedad. A pesar de su éxito, sus luchas internas eran profundas y complejas. En 2014 el mundo se conmocionó al enterarse de su trágica muerte. Fue encontrado sin vida en su hogar y su partida dejó un vacío imposible de llenar en la industria del entretenimiento y en los corazones de millones de admiradores. El impacto de su muerte llevó a una reflexión más profunda sobre la salud mental. Tras su fallecimiento, se reveló que Williams había sido diagnosticado erróneamente con enfermedad de Parkinson. Sin embargo, la autopsia reveló que padecía una forma avanzada de demencia con cuerpos de Lewy, una condición neurodegenerativa que afecta tanto
tanto la cognición como el estado de ánimo. Este diagnóstico incorrecto subraya la necesidad de una mayor comprensión y atención a las enfermedades mentales y neurodegenerativas. Robin Williams utilizó su plataforma no solo para hacer reír, sino también para abordar temas serios como la salud mental. La historia de su vida y su muerte resuenan en la importancia de la empatía, el apoyo y la comprensión hacia quienes enfrentan dificultades similares. Whitney Houston. Whitney era la dueña de una de las voces más poderosas de la música. Nacida el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo desde joven, destacándose por su talento excepcional. Con éxitos como I Will Always Love You y Greatest Love of All, se convirtió en un icono global, vendiendo millones de álbumes y ganando numerosos premios. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por luchas profundas. A lo largo de su carrera, Whitney enfrentó problemas de adicción que impactaron su salud y su vida familiar. En sus últimos días, se encontraba en un estado vulnerable, lidiando con las consecuencias de sus batallas internas. En un llamado desesperado de un amigo, reveló su angustia y soledad, lo que dejó entrever el dolor que ocultaba tras su imagen pública. El 11 de febrero del 2012, Whitney Houston fue encontrada sin vida en la bañera de su habitación de hotel en Beverly Hills. La autopsia reveló que se ahogó accidentalmente, pero también encontraron sustancias en su sistema que contribuyeron a su fallecimiento. La historia de Whitney Houston es un testimonio de la complejidad de la fama y la lucha constante entre el éxito y el sufrimiento personal. Kurt Cobain, el emblemático líder de Nirvana y figura central del movimiento grunge, nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, logrando convertirse en la voz de una generación, capturando la angustia y la desilusión de los jóvenes de los años 90 con su música cruda y emocional. Con el álbum Nevermind, Nirvana alcanzó un éxito sin precedentes, transformando la escena musical y dejando una huella imborrable en la cultura popular. Sin embargo, detrás del éxito y la fama, Kurt luchaba con problemas de salud mental y adicciones que lo acompañaron a lo largo de su vida. Pero a medida que la presión de la fama aumentaba, también lo hacían sus demonios internos. En sus últimos días, se encontraba en un estado de depresión, lidiando con dolores insoportables y una creciente sensación de aislamiento. El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain fue encontrado muerto en su casa en Seattle, un trágico desenlace que conmocionó al mundo entero. Su muerte dejó una profunda tristeza en sus seguidores y en la comunidad musical. Los últimos días de Cobain estuvieron marcados por un sentimiento de desesperanza. Había tenido un preaviso de una sobredosis y había sido hospitalizado en varias ocasiones, pero la lucha contra su adicción y su dolor emocional resultaron abrumadoras. John Lennon. En un día aparentemente normal en Nueva York, 5 disparos cambiaron la historia de la música para siempre. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon regresaba a su apartamento en el edificio Dakota cuando un fanático obsesionado con el guardián entre el centeno le arrebató la vida de la forma más absurda imaginable. Mark David Chapman, un joven de 25 años, había viajado desde Hawái con un único propósito: matar a su ídolo. Lo más perturbador es que esa misma mañana, Chapman había conseguido un autógrafo de Lennon en la portada del álbum Double Fantasy. Horas después, esperó pacientemente fuera del edificio Dakota hasta que el ex Beatle regresó con Yoko Ono de una sesión de grabación para perpetrar su crimen. Mientras los médicos luchaban para salvar su vida en el hospital Roosevelt, Chapman permaneció en la escena del crimen, leyendo tranquilamente El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, el libro que se convertiría en símbolo de su perturbada mente. Cuando los policías le preguntaron si sabía lo que había hecho, respondió: acabo de matar a John Lennon. La noticia fue anunciada al mundo por Howard Cosell durante un partido de fútbol americano. John Lennon ha muerto. Miles de fans se reunieron espontáneamente en Central Park, frente al edificio Dakota, para encender velas y cantar canciones de quien había soñado con un mundo sin fronteras ni religiones. Lo más irónico es que Chapman, quien sigue en prisión tras ser negada su libertad condicional 2 veces, confesó que mató a Lennon por robar su fama. Y aunque consiguió la notoriedad que buscaba, el mundo recuerda a Chapman solo como un asesino, mientras que el legado de Lennon sigue vivo en cada nota de Imagine. River Phoenix. La noche de Halloween de 1993, frente al club nocturno Viper Room en West Hollywood, la prometedora estrella del cine se desplomaba sobre la acera mientras su hermano menor Joaquín gritaba desesperado al teléfono de emergencias. River Phoenix, el actor que debía protagonizar Entrevista con el vampiro y heredero aparente de James Dean, moría a los 23 años dejando un legado de talento y un fatídico recordatorio de los peligros ocultos en Hollywood. Aquella noche, River había ingerido una mezcla letal de sustancias prohibidas. Lo que comenzó como una noche de fiesta en el club propiedad de Johnny Depp terminó en una convulsión frente a estrellas como Leonardo DiCaprio y Christina Applegate, quienes presenciaron impotentes como el joven actor se desvanecía. Lo más desgarrador fue la llamada al 911 realizada por Joaquín, en la que suplicaba con voz quebrada:
Cuando la ambulancia llegó, River ya estaba en un paro cardiorrespiratorio y fue declarado muerto a la 1:51 de la madrugada del 31 de octubre. El contraste entre su vida pública y su vida privada no podría ser más sorprendente. Criado en una familia vinculada a la secta Niños de Dios, River era vegano, activista por los derechos de los animales y parecía el antídoto perfecto para las estrellas problemáticas de Hollywood. Pero su adicción a las sustancias ilegales permaneció oculta bajo la fachada de vida sana y conciencia social. Nominado al Oscar por Running on Empty y aclamado por películas como Stand By Me y My Own Private Idaho, Phoenix estaba en la cúspide de su carrera cuando la muerte lo alcanzó. Naya Rivera, nacida el 12 de enero de 1987, fue una talentosa actriz y cantante conocida por su papel de Santana López en la aclamada serie Glee. Rivera fue confirmada muerta a los 33 años el 13 de julio, 5 días antes después de que desapareció durante un viaje en barco en el lago Piru del condado de Ventura. Su hijo de 4 años, Jesse Dorsey, fue encontrado con el chaleco salvavidas durmiendo solo a bordo de la embarcación. El pequeño relató que ambos estaban nadando y que logró volver al bote, pero que ella nunca regresó. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue ahogamiento accidental, lo que dejó a sus seguidores y a la comunidad del entretenimiento en estado de shock. A lo largo de su carrera, Naya se destacó no solo por su talento actoral, sino también por su poderosa voz, convirtiéndose en un símbolo de la aceptación y la diversidad. Su activismo en favor de los derechos LGBTQ+ y su apoyo a diversas causas benéficas resonaron profundamente con muchas personas. A través de su trabajo en Glee, Naya promovió mensajes de amor y aceptación. Cory Monteith. La historia de Cory Monteith, la estrella de Glee, es un desgarrador recordatorio de que a veces ni siquiera el éxito y el dinero puede salvarte de tus propios demonios. El 13 de julio del 2013, el mundo se paralizó cuando Cory fue encontrado sin vida en su habitación del hotel Fairfront Pacific Rim. La autopsia reveló la brutal verdad, una mezcla letal de sustancias prohibidas y alcohol. Pero lo que pocos sabían es que detrás de su sonrisa carismática y su voz de galán de televisión se escondía una batalla que comenzó cuando apenas era un niño. A los 13 años, Cory ya había caído en el consumo de sustancias ilícitas. Antes de cumplir 16, llegó a ir hasta 2 escuelas diferentes, incluyendo programas para adolescentes con problemas. Su primer intento de rehabilitación llegó a los 19 años, empujado por su madre y sus amigos, que organizaron una intervención tras pillarlo robando para financiar su adicción. La ironía más cruel es que apenas 3 meses antes de su muerte, Cory ya había completado otro programa de rehabilitación. Parecía estar recuperándose, con planes para el futuro junto a su novia y acompañante de Glee, Lea Michele. Nadie imaginaba que esa recaída sería la última. ¿Y sabes qué hace esa historia aún más escalofriante a Glee? La serie que lo catapultó a la fama se le acusa de estar marcada por una maldición, pues 3 de sus protagonistas han muerto trágicamente: Mark Salling, Naya Rivera y el propio Cory. Marilyn Monroe. La madrugada del 5 de agosto de 1962, la mujer más deseada del planeta apareció muerta en su habitación, llevándose a la tumba muchos secretos que podrían haber cambiado la historia de Estados Unidos. Marilyn Monroe, nacida como Norma Jean Baker, fue encontrada por su ama de llaves a las 3 de la madrugada. El teléfono estaba descolgado en su mano, su cuerpo desnudo sobre las sábanas y a su alrededor frascos vacíos de barbitúricos. La autopsia detectó una dosis letal de la sustancia en su sangre. Solo tenía 36 años y estaba en la cúspide de su carrera. La versión oficial fue que se quitó la vida, pero los detalles no cuadran. No había vaso de agua para tragar tantas píldoras, su diario personal desapareció misteriosamente y lo más inquietante, no se encontraron restos de pastillas en su estómago durante la autopsia. La segunda teoría es que fue un accidente. Marilyn sufría insomnio crónico y mezclaba medicamentos con alcohol, así que probablemente calculó mal la dosis esa noche. Pero entonces, ¿por qué tanta prisa en declarar su muerte como suicidio sin una investigación exhaustiva? Y aquí viene lo más perturbador. Marilyn había tenido romances con 2 de los hombres más poderosos de América: el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert. Las llamadas telefónicas que hizo en sus últimas horas habrían sido a la Casa Blanca. Además, testigos afirmaron haber visto a Robert Kennedy en la casa de Monroe ese día, algo que él siempre negó. Natalie Wood. Imagina una noche de fiesta en un yate lujoso que termina con una estrella de Hollywood flotando sin vida en aguas oscuras. El caso de Natalie Wood sigue siendo uno de los misterios más inquietantes en la industria del cine, con preguntas que continúan sin respuesta más de 4 décadas después. La noche del 28 de noviembre de 1981, Natalie Wood, su esposo Robert Warner, Christopher Walken y el capitán Dennis Devern cenaban y bebían a bordo del yate Splendor, anclado cerca de la isla Santa Catalina de California. La velada estaba cargada de tensión y celos. Warner habría acusado a Walken de querer seducir a su esposa, llegando incluso a romper una botella de vino en un arrebato de furia. Lo siguiente que sabemos es escalofriante. Alrededor de la medianoche, Wood desapareció del barco. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente flotando en el agua, vistiendo un camisón
calcetines y una chaqueta. El bote auxiliar del yate también estaba a la deriva cerca del lugar. La versión oficial iniciaba indicando que Wood, quien tenía fobia al agua profunda, a pesar de haber filmado numerosas escenas acuáticas, había intentado abandonar el barco sola en medio de la noche tormentosa. Sin embargo, los detalles macabros fueron revelados en la autopsia: moretones en su cuerpo y un alto nivel de alcohol en sangre. Pero lo más perturbador vino décadas después, cuando en 2011 el capitán Devern confesó que había mentido a las autoridades. Según él, Wagner y Wood tuvieron una fuerte discusión en la cubierta, después de la cual los gritos cesaron abruptamente. Wagner había retrasado deliberadamente la búsqueda cuando notaron su ausencia. En un giro dramático, en 2018, casi 40 años después de los hechos, las autoridades reclasificaron la muerte como ahogamiento y otros factores indeterminados, y nombraron a Robert Wagner como persona de interés. A pesar de esto, Wagner, ahora con más de 90 años, nunca ha sido formalmente acusado y continúa negando cualquier implicación en la muerte de quien fuera la niña prodigio de Hollywood, protagonista de Rebelde sin Causa y West Side Story. Bruce Lee. Un día caluroso en Hong Kong, luego una aspirina para el dolor de cabeza, y horas después, el mundo perdía la leyenda más grande de las artes marciales. La muerte de Bruce Lee a los 32 años sigue siendo uno de los enigmas médicos más fascinantes de la historia del entretenimiento. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee visitó a la actriz Betty Timpey para discutir su propia película Juego con la Muerte. Tras quejarse de un fuerte dolor de cabeza, tomó un analgésico que ella le ofreció. Bruce se recostó para descansar un momento y nunca más despertó. Cuando intentaron reanimarlo en el hospital, ya era demasiado tarde. La autopsia oficial reveló algo desconcertante: edema cerebral, una inflamación del cerebro causada por exceso de líquido. Pero, ¿qué provocó esa reacción fatal en un hombre conocido por su extraordinaria condición física? Durante casi medio siglo, las teorías han abundado, desde la maldición familiar hasta el asesinato por la mafia china. Sin embargo, investigaciones recientes, publicadas en el Clinical Kidney Journal, apuntan a una causa tan simple como sorprendente: hiperhidratación. Bruce Lee bebía cantidades excesivas de agua y seguía una dieta basada principalmente en jugos de frutas y verduras. Sus riñones, posiblemente dañados por el consumo de medicamentos para el dolor, no pudieron eliminar el exceso de líquido, provocando el edema cerebral fatal. Lo más trágico es que esta muerte podía haberse evitado con un simple diagnóstico. Pero en los años 70, la intoxicación por agua era prácticamente desconocida medicina. El misterio se intensifica cuando recordamos que 20 años después, su hijo Brandon Lee también moriría trágicamente durante el rodaje del Cuervo, alimentando las teorías sobre una supuesta maldición familiar. David Carradine. En una suite de hotel en Bangkok, el protagonista de Kill Bill fue encontrado en circunstancias tan extrañas que ni el mejor guionista de Hollywood se habría atrevido a imaginarlas. La muerte de David Carradine conmocionó al mundo no solo por perder a una leyenda, sino por los detalles que salieron a la luz. El 3 de junio del 2009, el personal del hotel, el suizo Hotel Near Lair Park, descubrió el cuerpo sin vida del actor de 72 años. La familia de Carradine, devastada, contrató al famoso forense Michael Baden para una segunda autopsia. Su veredicto fue claro: muerte por asfixia, un juego peligroso que el actor aparentemente practicaba desde hacía años. Su ex esposa, Marina Anderson, reveló en sus memorias que Carradine tenía obsesiones intrigantes y tendencias autodestructivas. Además, el hotel Swiss Hotel había sido testigo de sus excesos anteriormente, ya que el actor era conocido por su excentricidad y su exceso con el alcohol. Ahora cuéntanos, ¿conoces otros casos de celebridades con muertes trágicas? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, aquí te dejamos dos videos que también están increíbles.